Agenda Pública Sinaloa. Foro de análisis y debate. Hola, buenos días, bienvenidos a su programa Agenda Pública Sinaloa. Les saluda su amigo y servidor Oliver Velasco. Estamos transmitiendo desde el 90.5 FM en Radio Cultura y también puedes escucharnos a través de internet, a través de la página radiocultura.org.mx. Nuestros teléfonos en el estudio son el 986-4844. Y bueno, este día tenemos muchas cosas de que hablar, mucha agenda hoy, lunes 26 de octubre. Tenemos en puerta un huracán, tenemos una subida de los precios de la gasolina que se aprobó durante un huracán y tenemos el precio del autobús, ¿no? Aquí en el estado de Sinaloa. Bueno, empezaremos primeramente por Patricia. Patricia es un huracán que fue anunciado como el más grande que se ha presentado en la historia del mundo, ¿no? Categoría 5, y por ahí se mencionó que si hubiera una categoría más hubiera podido ser categoría 6. Las categorías de huracanes van del 1 al 5 de acuerdo a la categoría de Saffir-Simpson. Y bueno, esto tiene que ver con la medida en el que los vientos del huracán se desarrollan, ¿no? En este caso, pues teníamos un huracán que llegaba a tener rachas de 385 kilómetros por hora y bueno, podría ocasionar grandes daños a la costa mexicana, ¿no? Se dirigía principalmente a afectar a los estados de Jalisco, Colima y Nayarit y bueno, al final de cuentas todo esto estuvo bajo una gran expectativa durante todo el fin de semana. Se esperaba un desastre. Afortunadamente no ocurrió. Sí, la constitución orográfica del país, la Sierra Madre, fue la que terminó ayudando a que no hubiera mayores pérdidas, ¿no? Siempre existen algunos daños, siempre existe pérdidas materiales, pero afortunadamente no se ha sabido de víctimas que lamentar en este acontecimiento. Curiosamente, el huracán, bueno, al entrar y tocar tierra, inmediatamente perdió fuerzas, bajando de la categoría 5 hasta la 1 y después degradándose a tormenta tropical. Es un fenómeno meteorológico muy curioso que nunca había ocurrido de una manera así. Recordemos que hace unos años en Cancún hubo otro fenómeno meteorológico que impactó severamente. También tenemos el fenómeno que ocurrió en Los Cabos, ¿sí? Y bueno, hace más años todavía el de Acapulco. Así que es muy interesante en este sentido, porque al parecer o parecía que la costa no estuviese protegida o blindada lo suficientemente. Podemos determinar diversos factores aquí: la buena actuación de los servicios de protección civil, la prevención por parte de las autoridades al disponer de albergues para las personas, ¿no? En las comunidades que se iban a ver mayormente afectadas bajo este fenómeno meteorológico, y también la pérdida de fuerza del fenómeno mismo, ¿no? En este caso, pues mientras todo el país nos encontrábamos alertas o pendientes de lo que ocurriese en la zona de desastre, pues ocurrió algo muy curioso en la Cámara de Diputados, ¿sí? En la Cámara de Diputados se está aprobando
los paquetes de miscelánea fiscal para el próximo año, ¿no? La ley de ingresos y el presupuesto de egresos, pero primero es la ley de ingresos. Dentro de la ley de ingresos tenemos que el Estado tiene que captar recursos de alguna u otra manera, y gracias a los cambios de regímenes en ciertas empresas paraestatales, pues una parte de estos recursos ya no puede salir de ahí, ¿no? Por otro lado, pues esos recursos, el gasto del Estado se sigue incrementando. Es un fenómeno hasta cierto punto natural. El problema es en qué se gasta, no que se incremente el gasto, sino pues se aprobó, para poder compensar estos nuevos gastos de gobierno, un nuevo impuesto a la gasolina, ¿no? 4 pesos con 16 centavos de impuesto a la gasolina por litro, a partir de enero del año que viene, ¿no? Se nos había dicho que no iba a haber más gasolinazos, ¿sí? Y bueno, pues no es propiamente un gasolinazo, sino es un impuesto que se aprueba a este hidrocarburo, ¿no? ¿Qué ocurre con esto, no? ¿Qué pasa? Si el Estado tiene formas de captar recursos, pues lo va a hacer a través de impuestos. Hay 2 tipos de impuestos. Existen los impuestos que son tanto progresivos como impuestos regresivos. Para poder hablar un poco de ello, bueno, hay que poner un poco de contexto aquí. Los impuestos progresivos son aquellos impuestos en donde, de acuerdo a lo que tú ganas, se te va quitando de dinero, ¿no? Es decir, que los que más ganan pues pagan más impuestos. Técnicamente ese sería el ideal de la tasa de recaudación del Estado, ¿no? Y existen los impuestos regresivos, que se originan precisamente porque, como las personas que más ganan tienen que pagar más impuestos, usualmente buscan maneras de evadir dichos impuestos mediante la manipulación de la ley o la interpretación diferente de la ley, dependiendo de la situación de cada empresa o individuo moral o físico, ¿no? Y bueno, a partir de ahí tenemos que se crean los impuestos regresivos. Los impuestos regresivos son, bueno, como no podemos poner impuestos a las ganancias, o como podemos poner impuestos a las ganancias, pero no alcanzamos a captar todo el dinero que se necesita captar, tenemos que poner impuestos al consumo, porque no todos pagan impuestos, porque no todos ganan lo suficiente de dinero, pero sí todos consumimos, todos compramos agua, leche, víveres, todo lo que consumimos día a día, ¿no? Entonces el IVA, como lo tenemos, o como nosotros lo conocemos, el impuesto al valor agregado, es un impuesto regresivo. Todos lo tenemos que pagar en los productos que consumimos, ¿sí? Al final de cuentas, ¿pero por qué se les llama regresivos? Se les llama regresivos porque estos impuestos, una persona de bajos ingresos o una persona de escasos recursos también tiene que consumir, y al final de cuentas también termina afectando los bolsillos de estas personas. O sea que el impuesto no es a la ganancia, sino es al consumo, y como todos tenemos que consumir al mismo tiempo, algunas personas dedicamos un poco más de dinero a nuestra manutención, ¿sí? A sobrevivir el día a día, ¿sí? Pues este impuesto viene a pegar directamente a la capacidad del poder adquisitivo de las personas. Bueno, habiendo contextualizado esta situación, pues tenemos que la aprobación al impuesto de la gasolina es un impuesto regresivo. ¿Por qué? Porque es un impuesto al consumo y no a la ganancia, ¿no? En este sentido, viene a afectar no solo a los individuos que utilizan o que tienen carro, automóvil, que se supone que para ello es, ¿no? Los individuos que tienen automóvil se supone que deberían de tener ciertos ingresos que son mayores a los de la media, y por ende pagar más impuestos, pero no es cierto que pues únicamente afecta a
los individuos con automóvil. También viene a afectar a todos los que utilizamos algún medio de transporte, porque al final de cuentas el impuesto a la gasolina va a venir afectando tanto a los que usamos el pasaje de servicios públicos, viene a afectar a los que utilizamos camiones foráneos, viene a afectar a los que utilizamos taxis, etcétera, ¿no? Todo el mundo que se sube a un vehículo impulsado por gasolina va a venir siendo afectado, y al igual que las alzas o los incrementos a los alimentos que por ejemplo son transportados a través de nuestras carreteras, ¿no? Las alzas a los costos de los insumos de transporte, y por ende pues viene a ser o a desencadenar toda una serie de alzas a los precios, que se conoce como inflación. Bueno, entonces tenemos un fenómeno muy curioso que se va ligando desde la aparición de un huracán, ¿sí?, del huracán Patricia, ¿sí?, que viene con mucha fuerza, una gran promoción mediática que nos viene a señalar el peligro del huracán, que es muy importante decir esto. No es que el huracán no haya sido peligroso, sí lo era, y sí se le tiene que poner atención, pero nuevamente utilizamos este tipo de situaciones, o se utilizan este tipo de situaciones para ocultar o para generar políticas que van en contra de del bolsillo, de la economía de la sociedad civil, ¿no? Esto viene a repercutir en nuestra calidad de vida, al final de cuentas, como ciudadanos, ¿no? En este sentido, nosotros podemos decir que felicitamos a las autoridades por su actuación en la prevención de que no hubiera víctimas fatales dentro de el huracán, sí, pero al mismo tiempo tenemos que precisamente la parte o la actuación política de las autoridades en el sentido de la aprobación del impuesto a la gasolina viene a ser viene a menguar la política nacional y la economía de las familias, ¿no? Doy la bienvenida a la mesa a mi compañero Luis Gustavo Kelly. Muy buenos días a nuestros atentos radioescuchas. Justamente ahorita que comentas, ¿no, Oliver? Todos estos elementos que se involucran en justamente lo que le llaman el gasolinazo, ¿no? Del gasolinazo de Patricia. Sí. Me parece importante recalcar justamente ese aspecto. Por ejemplo, estaba viendo en las mismas páginas de internet, en las redes sociales, en Facebook, Twitter, que lo primero que se piensa a veces es que el mismo gobierno manipula las condiciones, la información de este evento meteorológico, ¿no? Y que en realidad pues esto nunca ocurrió. Yo concuerdo justamente con tu punto de vista en particular, porque justamente el evento meteorológico existió. El problema quizá ha sido de que mientras todos estábamos volteando a ver justificadamente, ¿no?, el evento, porque sí era o fue, mejor dicho, un evento que conllevaba demasiado peligro para la población, ¿sí? Es el huracán, justamente la misma administración meteorológica de los Estados Unidos había comentado que es el huracán que mayor fuerza ha tenido, ¿no? Pues de los récords que ellos tienen ya registrados, es el huracán más fuerte, ¿no?, en cuanto a intensidad, y obviamente esto tiene una repercusión, ¿no? Es un huracán también demasiado mediático. Sí. Entonces esa situación hace que cuando nosotros estamos escuchando al presidente de la República hablar de justamente el huracán, de la necesidad de protegernos, ¿no?, y después vemos
que debido a los factores también un tanto geológicos, topográficos de la zona, recordaremos que entra por la parte de Jalisco, Sí. en una zona que no está, vamos a decirlo, muy densamente poblada, de hecho es un pueblo. Sí. Pues obviamente los efectos que tienen pues son menores, ¿no? Sí. Luego, después de entrar por Jalisco, pierde su intensidad para finalmente terminar de desaparecer, ¿no?, sobre la Sierra Madre Occidental. Pero esto no es una cuestión de que el gobierno haya planeado, no que fuese así, o que bien, o no nos podemos nosotros poner de una forma muy conspiracionista de que el gobierno organizó todo este circo de lo que fue Patricia. No, más bien el gobierno se colgó de lo que fue Patricia, Sí. de lo que es Patricia. Se colgó, ¿por qué? Porque tuvo ahí el evento mediático que sirvió en parte como distractor, ¿no? Esto no quiere decir, repito, que Patricia haya sido orquestado, ¿no? El problema ya estaba y teníamos que ponerle atención, porque un problema de esta magnitud, ¿no?, pudo haber sido fatal, de llegar a una zona, por ejemplo, como Puerto Vallarta, o entrar directamente en Colima, hubiera sido devastador. Sí. ¿No? Estaríamos hablando ahorita de muertos, estaríamos hablando ahorita de miles de millones de pesos perdidos, ¿no?, en bienes inmuebles. Entonces me parece que a veces como que ya tenemos esa precondición de decir, ok, esto fue porque el gobierno así lo decidió. No, o sea, tampoco el gobierno federal, creo yo, es un ser omnipotente, ¿no?, que puede organizar maquiavélicamente todas las situaciones, ¿no?, sino simplemente vio la coyuntura y aprovechó. No sé qué es lo que tú opines. Sí, estas cuestiones del HARP, ¿no?, de manipulación climática, no, para nada, ¿no? Parecen cuentos desde la cripta. Sí, no, para nada. Hay que tomar en cuenta que es cierto, pero es una estrategia política que se ha estado utilizando muy frecuentemente, ¿no? Recordemos, por ejemplo, las aprobaciones de las reformas que se dan justamente en los partidos de fútbol de la selección mexicana. Pero por ejemplo, en el caso de la selección mexicana, los partidos ya estaban organizados desde con antelación, o sea, probablemente el mismo gobierno dijo, bueno, pues vamos a ponerlos en ese día. No sé, tampoco me voy a arriesgar a decir que eso fue así, pero al menos la organización de los partidos se tiene como con un año de anticipación. Entonces me parece ahí un poco medio... A lo que me refiero es de que se sabe colgar. Claro. Busca el lugar y la fecha que ocurren, en el que ocurre algo, para decir, hey, organicémonos y aprobemos esto, ¿no? Claro. Y bueno, tampoco es cuestión de decir, sí, porque lo aprobó el gobierno, todo es malo, ¿no? Obviamente tenemos esta parte de que sí, siempre el gasto se incrementa. Es natural que el gasto se incremente, todo el mundo gastamos un poco más cada año, ¿no?, incluyendo el gobierno. Pero ¿de dónde vas a sacar ese dinero? Pues y a nadie le gusta. ¿Por qué a nadie le gusta pagar impuestos? Porque no lo vemos reflejado en obra verdadera del gobierno, ¿no? Pero también te va otra, Muchos dicen, no, es que no se ve reflejado. Hay veces que hay obras que no se ven, Oliver. También. Y hay un problema ahí, porque mucha gente dice, no, es que no estoy viendo lo que necesito. ¿Y qué es lo que hace, sobre todo los por ejemplo, hablando de ejecutivos tanto locales, estatales como federales? Dicen, bueno, ¿para qué me pongo a hacer obras que no se vean cuando puedo hacer obras que me puedan catapultar políticamente, ¿no? Entonces, por eso de repente a final del sexenio, al final del trienio, estamos viendo que ponen sus puentes peatonales, salen en la foto, ¿no?, donde están dando el banderazo para la apertura de una nueva calle, están y algunas de ellas inútiles, ¿no? Sí, no, claro, o sea, obviamente vamos a decir, el objetivo no es que sirva la calle. El objetivo es que salga en la foto el político, ¿no?
Y en ese sentido me parece que los políticos han sabido manejar muy bien esta condición. Vamos a ver, ya se acerca el último año del trienio local, ¿no? De la presidencia municipal. Vamos a ver también este tipo de actos reflejados, o sea, porque es una constante de la política mexicana, me parece, ¿no? Y en ese sentido creo que bueno, tanto Mazatlán como Sinaloa, pues no queda exento, ¿no? De estas actuaciones. Lo que le llaman como las obras de relumbrón, ¿no? Lo vimos, por ejemplo, en algún momento, ya en algunos trienios pasados, por ejemplo, estas obras de los puentes peatonales que están sobre el ejército mexicano, ¿no? Y también sobre la carretera internacional, observamos que muchas de esas obras las hicieron al chas, ¿no? De tipo fast track, rápido para que saliera, y obviamente el que se paró el cuello fue el presidente municipal, ¿no? Entonces, esas situaciones se ven reflejadas, y aquí, ese es yo creo que el principal tema que tenemos ahorita en nuestra mesa, que es cómo utilizan mediáticamente eventos como por ejemplo ¿no? El huracán Patricia, un evento meteorológico que se transforma en un evento político. ¿No? Sí. Es la transformación de la naturaleza a lo político, ¿no? Claro. Pero independientemente de que, bueno, aquí difiero un poco contigo de que a veces la obra no se vea, incluso aunque sean obras no visibles, yo creo que son perceptibles para la ciudadanía consciente. Aquí hay un paréntesis, ¿no? Hay que ponerlo entre comillas. ¿Por qué? Porque un ciudadano consciente está de acuerdo en que, por ejemplo, sanear el catastro o sanear el sistema de alcantarillado, o a lo mejor no se ve, pero en determinado momento sanear el catastro, por ejemplo, te permite mayores ingresos dentro del municipio que después se pueden utilizar para otro tipo de obras. O bueno, ahorita que hablas del alcantarillado, del drenaje, nosotros vemos que ahorita ya, por ejemplo, ya está en la agenda pública, ¿no? De Mazatlán, lo que es el drenaje y el agua potable. ¿Por qué? Porque ha sido un tema recurrente, ¿no? O sea, llegan las lluvias, llega la temporada de lluvias, y ya los mazatlecos ya andamos durmiendo con salvavidas, ¿no? Porque ya sabemos que una llovizna que pegue ligera ya es sinónimo de inundación. Entonces ahí sí ya se hace visible una cuestión que a lo mejor permanece invisible en otro contexto, ¿no? Sí, precisamente es eso. Bueno, a pesar de ello, pues sí tenemos un fenómeno meteorológico que era muy peligroso, al cual le teníamos que poner toda nuestra atención, y todavía falta observar los daños o la cuantificación de daños, para precisamente nosotros como sociedad civil también organizarnos y ayudar a los individuos que fueron damnificados, porque sí hubo damnificados, ¿no? Claro. Y aparte de ello, pues ¿Cómo le das? Qué habilidad política, ¿no? De poder colgarte de eso, y en ese momento, justo cuando esté el huracán, tómala, 4 pesos con 16 centavos extras al litro de gasolina, ¿no? Pero fíjate, bueno, no sé, a lo mejor este es también un reto, ¿no? Para la ciudadanía, para nosotros como ciudadanos, pero parece que en México igual pueden haber hecho las cuestiones muy por delante, muy, ¿cómo decirlo? O sea, lo hacen a plena luz del día, lo informan, y de todas maneras la ciudadanía no tiene una respuesta, ¿no? Al problema. A veces esa situación creo que algunos, yo al menos me considero que llega a molestar, ¿no? Porque si bien es cierto, agarramos de repente las redes sociales y despotricamos fuertemente contra el gobierno, a veces también observamos que a pesar de que se despotrique, no hay una acción realmente que se genere o que al menos presione al gobierno desde nuestro punto particular de vista, ¿no? O sea, parece que todos los gritos que hacemos, todos los señalamientos que hacemos al mismo gobierno son señalamientos que van al aire, ¿no? No se identifica
contra cuál es el objetivo de esos señalamientos y por tanto se difumina, ¿no?, en el ambiente de las redes sociales. Sí. No, les recuerdo los teléfonos en el estudio, 986-4844, y también nos puedes escuchar a través de radiocultura.org.mx. También hablando de esto y aterrizándolo un poco al ámbito local, ¿no? Tenemos este impuesto y tenemos justamente que se plantea la subida de los camiones en el estado, ¿no? Una subida de 2 pesos con 50 centavos. Si yo tomo en cuenta que el salario mínimo es de 70 pesos al día y soy un trabajador, pongamos la cuestión de que yo solo tomo 2 camiones al día, ¿no? 9.50 más 9.50, 19 pesos, ¿no? 19 pesos de 70 pesos al día representa más de un 20% del salario mínimo del trabajador. Y eso, Oliver, o sea, básicamente son 20 pesos que te vas a gastar, ¿no? Porque ya que va a quedar un peso ahí volando que seguramente no lo vas a utilizar más que para perderlo. Ahora, aparte de eso, o sea, eso es contabilizando que tú utilices un solo camión. Por ejemplo, muchas de las zonas de acá de donde, bueno, la zona por antonomasia donde hay trabajo es la zona dorada, ¿no? Porque ahí se congrega la mayoría de los hoteles o cadenas grandes, ¿no? Estamos hablando, de acuerdo con los trabajos que desarrollaron el doctor Guillermo Ibarra y la doctora Miriam Zazueta, estamos hablando que el Producto Interno Bruto hacia el 2010, hablando por sectores, el sector más importante de la economía mazatleca fue el sector turístico, que aportaba alrededor de un 54.3% del Producto Interno Bruto local, eso haciendo un cálculo local del PIB, ¿no? ¿Esto qué significa, no? Esto quiere decir que un poco más de la mitad del ingreso total proviene, ¿no?, del turismo. Ahora, muchos de esos, digamos, de la población que económicamente trabaja en el sector hotelero, ¿sí?, mucha de esa población vive en zonas alejadas, ¿no? Vamos a decir, todavía pasando lo que es el Infonavit, el Conchi, Valle del Ejido, todavía mucho más para allá, ¿no? ¿Y eso qué significa? Significa que algunos de ellos tienen que tomar hasta 2 camiones para llegar a sus zonas de trabajo. Estás diciendo que va a haber población que va a gastar alrededor de, ¿qué serán? 38 pesos. 38 pesos para ir y venir todos los días. Si están ganando 70 pesos diarios, les está correspondiendo un salario de 32 pesos, ¿sí? Para poder mantenerse. 50% de su ingreso se va a ir en transporte. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que nos corresponde a nosotros? Bueno, yo pensaría que la sociedad civil, y yo me incluyo, nos incluimos, claro está, obviamente sí deberíamos de exigir o hacer presión, ¿no?, para que también el impuesto no suba, o sea, no se genere ya a la parte de gasolinazo el aumento del 2.5 pesos, ¿no? Porque es precisamente una excusa también, ¿no? Si obviamente te están poniendo un impuesto más a la gasolina, pues tú como empresario vas a decir, oye, están aumentando mis costos, yo también tengo que ganarle, ¿no? Hay que observar muy bien el margen de ganancia de dichas empresas. Yo creo que hay muchas acciones que se pueden hacer de parte del gobierno federal, del gobierno estatal y de parte de la ciudadanía para buscar soluciones, ¿no? Ahora, Oliver, también hay un problema que destaca y que no se ha hecho, vamos a decirlo, no se ha hecho algo para que se solucione. La calidad en el servicio del transporte público urbano de aquí de Mazatlán es deficiente, ¿no? Y te lo voy a poner. Yo vivo en una zona que caminando al centro hago 10 minutos, ¿no? Pues a veces el camión desde donde yo vivo al mercado hace como 15,
¿sí? Y de esa zona del mercado Pino Suárez acá hasta, vamos a decir, aquí donde está el seguro social, hace alrededor de 10 minutos. Hay una incongruencia en el tiempo del desplazamiento. Ahora, no solamente es el tiempo de desplazamiento, es otra, no tienen aire acondicionado. ¿Sí? No tienen aire acondicionado en una zona que es muy... pues ustedes lo saben, ¿no? Pues nuestro clima es privilegiado. No nos dejarán mentir, el clima de Mazatlán es uno de los climas más calurosos del estado, no solamente por la cuestión del calor mismo, sino por la sensación térmica producida por la humedad que tenemos, ¿no? Entonces, en tiempo de verano es caótico estar arriba del transporte público, vamos a decirlo así también, es una condición, pues, no sé cómo decirlo, o sea, no, quienes utilizan el transporte urbano sabrán a lo que me refiero. Es un baño sauna. Es un baño sauna, exactamente, ¿no? Esa es otra. Y aparte de que es un baño sauna, el servicio en términos de relación, chofer, de la unidad, usuario, pues es pésima también, ¿no? Vemos, por ejemplo, y no me dejarán mentir tampoco los estudiantes de algunas escuelas, todavía hace unos cuantos meses, te subías, presentabas tu tarjeta de estudiante y había hacía una cara, un gesto, ¿no? ¿Y por qué? Porque justamente el dueño del camión había pasado ese derecho del estudiante de cobrarle menos, lo había traspasado al cobro del chofer. Entonces el chofer pues se sentía agredido. O sea, es un mal sueldo por parte del empresario o del concesionario de transporte urbano, y de repente pues llega también el estudiante y le va a pagar menos al chofer. Pues obviamente se entienden las razones por las cuales hay este mal servicio. Ahora ya se instituyó, por ejemplo, el cobro automático, ¿no? Con la tarjeta para los estudiantes, pero todavía persiste este mal servicio para la ciudadanía en general, sí. Además de que, bueno, esto es algo precisamente como la base de la solución de este tipo de problemáticas, ¿no? Porque si los concesionarios le están pasando condiciones de trabajo inadecuadas a sus trabajadores, sus empleados, los choferes, ¿no? Y los choferes, pues esto lo reflejan en el servicio. Esto viene a reflejar un factor en el que se han manejado las licitaciones y la economía a lo largo del tiempo, ¿no? Que existe oligopolios muy pequeños, muy cerrados, faltos de competitividad, faltos de competencia y por lo tanto faltos de competitividad, ¿no? En este sentido, yo creo que por ahí debe de radicar la solución a este tipo de problemáticas, ¿no? Poner esquemas un poco más flexibles, donde un individuo físico pueda ser dueño de su camión bajo ciertas regulaciones, ¿no? Y parámetros, y que se pueda dar una mayor competitividad dentro de las empresas de camiones, ¿no? Al mismo tiempo, esta competitividad generaría una mejora en el servicio, ¿no? Entonces, sí, nada más para recordarle a nuestros radioescuchas, el teléfono en cabina es 986-4844, y la página web donde también nos puede estar viendo y escuchando es www.radiocultura.org.mx, ¿no? Así es. Y bueno, estábamos hablando aquí, mi compañero Oliver Velasco, como yo su servidor Luis Gustavo Kelly, sobre justamente cuáles eran las condiciones que se habían presentado por un lado, ¿no? Sí. Cómo va reflejando, ¿no? Todo va desencadenando. Pues sí, la temática, pero justamente estamos analizando en primera instancia cómo la cuestión mediática del huracán Patricia tuvo efectos en el gasolinazo, y ahorita estamos retomando la cuestión ya más particular y local, que es la cuestión del aumento de las tarifas del servicio de transporte público. Le quiero dar también la bienvenida a nuestro compañero Ulises Milán, quien también está aquí en Agenda Pública, y quisiéramos
también, no sé si nos estaba escuchando Ulises, ¿cuál es su impresión acerca de el aumento de las tarifas del transporte público? Ahorita ya comentábamos, Ulises, tanto Oliver como yo, que el problema era que se está aumentando la tarifa del transporte público y observábamos que justamente el día de ayer, bueno, fue antier, sí. El día antier, cuando el gobierno de la República promueve la alza al combustible, ¿no? Y que todo esto se da en el marco de lo que fue lo mediático del huracán Patricia. Y quisiera saber, pues, cuál es justamente qué es lo que observaste, qué es lo que viste ante ese hecho, Ulises. Muchas gracias a Oliver, Luis, a todo el auditorio de Agenda Pública Sinaloa, en 90.5. Pues mira, la verdad que es un tema que, pues a veces hasta de escepticismo, ¿no? Uh-huh. Pero por el tema de las redes sociales, de que mucha información que se maneja, o los sucesos como se vienen dando, luego me recuerda la película de donde sale Mayer. ¿Perdón? La dictadura perfecta. ¿Te acuerdas? Sí, claro. Todo estaba confabulado para que sucediera una acción, un hecho, uh-huh. O que encubriera algún hecho público, claro. O de una índole nacional. De hecho era lo mismo que estábamos comentando, ¿no? Que siempre es que creo que es básicamente ya es hasta como una acción refleja de la ciudadanía, ¿no? Pero a mí se me hace que es más el escepticismo del mexicano, Luis. Ajá, claro. Estoy valorando ciertamente, por ejemplo, hay diferentes encuestas, por ejemplo, la que estamos viendo, que te comentaba la vez pasada, bueno, hace tiempo, que tiene que ver con calidad de la ciudadanía, y en donde ponen diferentes parámetros, por ejemplo en México, donde por ejemplo estudian hechos dependiendo de la zona geográfica del país, ajá. Y norte, este o incluso dividido México en las diferentes entidades de la República, y las variables que mencionan, por ejemplo, son de hechos en donde el mexicano, a pesar de que se da cuenta de que sucede algo y que él lo está percibiendo, o sea que él físicamente lo está viviendo, no se atreve a denunciarlo, no se atreve él, a pesar de que él lo está viendo, lo está corroborando, no se atreve a hacer una acción por una desconfianza. En este caso, pues la desconfianza no es tanto que exista por una acción, digamos, de que sí o no se aprobó una reforma, sino que durante años el escepticismo existe en la legislación, en la forma de hacer política de esta identidad mexicana, porque anteriormente ha sucedido con otros aspectos, no nomás del aumento de la gasolina. Por ejemplo, que me acuerdo la vez del Fobaproa, que si fue un rescate o no un rescate, que se ocupaba este dinero que iba a servir para otras causas. No me voy a meter mucho en fondo, pero lo que trato de llegar con esto es de que los mexicanos a veces las redes sociales es un medio muy permeable para poder hablar de ciertas cosas, uh-huh. Muy superficial, no es sustantivo, no es tan concreto, no puedes identificar la información verídicamente de una manera, digamos, masiva, sí. Porque todos no se adentran al origen de la problemática, y eso sin duda crea suspicacia. Entonces yo creo que tampoco está alejado de la verdad de que por qué se da un hecho. Por ejemplo, yo lo que sí puedo decir del huracán Patricia, yo creía que el huracán Patricia realmente se iba a pegar de una manera descomunal, como lo habían anunciado. Ajá. Entonces es verdad, todo el mundo está enfocado en este lado y jamás pensaron en mi mente. Es justamente lo que habíamos... Está muy acomodado, o sea, demasiado... Es lo que habíamos comentado a Oliver y yo, ¿no? O sea, es que el problema es que, dicen muchos, es que el huracán Patricia no existió, todo fue una cortina de humo, ¿no? Por ahí vi en las redes sociales. CNN y todo. Y digo, no creo, porque por ejemplo, la Administración Meteorológica de Estados Unidos lo había dicho. Sí, no puede. Estaba el Telegraph, el The Guardian de Inglaterra anunciando, estaba televisora Al Jazeera, ¿no? Que es de Marruecos, estaba El País, el Financiero, estaban todos los medios nacionales, obviamente, estaban el New York Times, el Washington Post. Entonces, como que el gobierno tuviera la capacidad
para manipular todas esas televisoras, cadenas informativas, no lo creo posible. El espacio. Exactamente, fotos desde la Estación Espacial Internacional, y obviamente el evento hidrometeorológico estaba ahí presente. Existía. Era peligroso. Profundamente, era terriblemente peligroso. El problema es que se dieron factores, la verdad fue una situación desde un punto de vista maquiavélico. El gobierno tiene la habilidad, ¿no? de poder hacer esto, ¿no? De poder aprovechar la coyuntura, ¿no? La coyuntura, reflectores están en otro lado para poder hacer estas cosas. Eso es por así decirlo, la virtud del gobierno. No es que el gobierno, o que no haya existido, o que no exista. Hay gente afectada, y corre más peligro. Cada año se van a presentar huracanes más potentes, los fenómenos naturales vienen siendo afectados precisamente por el desgaste del planeta, ¿no? De las capas, el capa de ozono, el calentamiento global, todo este tipo de situaciones viene a afectar y creando fenómenos como el niño, la niña, ¿no? Y pues vamos a tener que aprender a vivir con este tipo de cuestiones, al final de cuentas, naturales. Pero nosotros como sociedad civil debemos de ser más atentos y más organizados, y no dejarnos llevar tan mediáticamente por algunas situaciones, porque nos pasa lo que nos está pasando, ¿no? en este momento, ¿no? De hecho creo que es la situación medular, ¿no? O sea, creo que el problema viene en que no hay una sociedad civil. Porque, ¿y qué es lo que significa sociedad civil? Porque mucho escuchamos en la radio, escuchamos en la televisión, escuchamos a los expertos diciendo, es que hace falta la sociedad civil. ¿Qué es la sociedad civil? Implica una sociedad, perdón que te interrumpa, Ulises, es una sociedad que se encuentra altamente informada, ¿no? De todos los eventos de corte político, ¿sí? Es una sociedad politizada. ¿Por qué? Porque no solamente se entera de lo que está haciendo sus gobernantes, sino también toma la batuta, ¿no? De hacia dónde se apuntan las políticas, ¿no? Entonces, ¿nos hace falta sociedad civil? Sí, nos hace falta. En una sociedad civil, probablemente la gasolina, ¿no? Sí. Y este evento de el aumento de la gasolina, a lo mejor no se aprueba. Sí. ¿Por qué? Porque la sociedad está informada. Sí. O puede ser que sí se apruebe, pero ya una vez que la población sabe, es que este impuesto que se le hace a la gasolina se va a utilizar para esto, y entonces la población también va a estar atenta de que el gobernante haga un buen uso de ese dinero. En cuanto vea que hay que desvían el dinero, hay una desviación de ese recurso, obviamente la sociedad se levanta, ¿no? No quiero decir, no quiero ser en este sentido sino simplemente va a estar al pendiente de todos los movimientos que haga el gobierno, y eso nos falta, ¿no? Ulises, no sé, ¿ibas a comentar algo? Sí, sí es verdad. Sí, no, es que te iba a preguntar de lo de la ciudadanía, pero sí por el tema por el tema del aumento de la gasolina y del huracán Patricia. Pero y entonces imagínate, también hay una corresponsabilidad de la parte política, porque realmente los ciudadanos, cómo a pesar de que hay canales como en el Congreso, cómo a pesar de que los partidos políticos tienen plataformas, ahora sí que electrónicas, para poder ver qué es lo que están discutiendo, y también los coordinadores, por ejemplo, es cierto que no todos tienen cablevisión para, por ejemplo, ver el canal del Congreso, pero sí están los periódicos, están esos espacios, están el Twitter, por ejemplo, que es un medio donde también se ve mucho lo que se va a discutir en la vida nacional. Las redes sociales, ¿no? Entonces realmente, si hay tantos mexicanos que cuentan con estos instrumentos, ¿por qué realmente no existe una calidad de la atención política? Hablando de podría ser,
y puede ser el resultado, no sé si el resultado, porque al final de cuentas podemos tener una sociedad bien informada, pero hemos demostrado, por ejemplo, que si somos bien informados, elegimos a nuestros gobernantes por las urnas, digamos, estamos atentos, firmamos peticiones de que estamos en contra o no de ciertas, por ejemplo, políticas públicas, y existen todas esas herramientas para que el ciudadano se pueda expresar de una manera democrática. Entonces, lo que resulta es que de todos modos, aunque existe esa parte, existe lo que decía yo, de la mayoría en el Congreso, pues de que es toda una maquinaria en donde se te impone, porque el sistema totalmente no está, todavía no tiene esas restricciones para poder acotar sí puede haber digamos un parteaguas, de decir, ¿sabes qué? En ciertas iniciativas se pueden derogar, por ejemplo, pero es muy difícil a veces que suceda eso, con movimientos como los de la izquierda, no suceden. Entonces, o sea... No, yo creo que existe, te brincas muchas bardas. Sí, te brincas muchas barras. Existe una transpolación de la información al movimiento, y es ahí creo que donde radica el punto más bien, ¿no? Tenemos la información, nos enteramos de los acontecimientos. ¿Qué hacemos al respecto? Nada, nos sentimos incapaces o no tenemos las capacidades organizativas como sociedad de poder conjuntarnos para hacer algo, ¿no? Por nosotros mismos, ¿no? Por nuestra sociedad. El hecho de ir a votar y de elegir democráticamente entre McDonald's y Burger King es elegir hamburguesa de todos modos, ¿no? Al final de cuentas, si tú tienes un sistema político partidocrático que no te da las oportunidades de elección verdaderas, no vas a tener democracia, ¿sí? Estás eligiendo entre 3 refrescos de cola, ¿cuál eliges? Sí, es ahí donde trae la ciudadanía, pero estamos hablando de lo que existe ahorita actualmente. Fíjate, a tu pregunta que decías, Ulises, yo creo que aquí lo que falta también, o sea, no solamente es cultura, sino educación política. Sí. ¿Qué es lo que pasa o qué es lo que observo? Que uno de los graves problemas es que la sociedad, y vamos a decir, la sinaloense es una de las primeras, sí, yo creo, a nivel nacional, no tenemos una educación política, porque asociamos todo lo político con la politiquería, ¿sí? ¿Y a qué me refiero con esta asociación? Todo lo que venga de la política nos apesta para empezar. No nos gusta, no queremos quedar embarrados de eso, ¿sí? No somos parte de eso. De hecho, el ciudadano dice, no, yo de política a mí no me hables, yo no quiero saber nada de política. No, es que al contrario, tienes que saber que la política es lo que está organizando los destinos de nuestro país y en particular de nuestro municipio, ¿no? Entonces tenemos también ahí que reconocer que la política es necesaria, pero es necesaria que se sumen los ciudadanos, que se creen esos ciudadanos. O sea, yo como persona apolítica me constituyo como individuo, pero para ser ciudadano necesito estar informado y obviamente pedirle respuestas al gobierno. Nada más para concluir esto, Oliver, me gustaría recordar los teléfonos en cabina, 986-4844, y nuestra página www.radiocultura.org.mx. Precisamente el sentido, ¿no? La definición de ciudadano, ¿no? Es precisamente el tomar, no solo es la mayoría de edad y el alcanzar, el tener una capacidad de decisión política y de acción política es lo que te da o lo que te convierte en ciudadano. No hay una gran diferencia entre ser una persona, un habitante, un poblador de un lugar y ser un ciudadano, ¿no? El ciudadano debe estar involucrado desde su casa, desde la puerta de su casa, ¿sí? Desde saliendo de su casa, con cómo están los servicios públicos, el aseo, todo, todas las políticas públicas, hasta precisamente estas cosas como el aumento de los camiones, el aumento de la gasolina, cómo influye un factor en otro, ¿no? Porque si aumenta la gasolina, obviamente van a aumentar los camiones. Si aumentan la gasolina... No, es que si aumenta la gasolina, aumenta prácticamente todo. A ver, dime qué productos o bienes
no se transporta. No se transporta, ¿no? Sí, sí. O sea, todo producto que venga de fuera va a aumentar el precio, ¿no? Entonces, si por ejemplo no tenemos aquí la fábrica de, vamos a decir, de papas fritas, pues entonces todas las papas fritas que lleguen aquí van a traer ya aumentado el impuesto de la gasolina. ¿Por qué? Porque el dueño de las papas fritas no va a perder, sí, ¿no? Él va a decir, me están aumentando el impuesto, pues ese impuesto se lo paso al consumidor. Claro, eso es precisamente este tipo de problemas, y por eso era lo que decía yo en un principio, que estas son impuestos regresivos. A final de cuentas terminan afectando los bolsillos de todos. Sí, es más difícil evadir un impuesto de este tipo, es cierto, pero al final de cuentas termina pegándole más a los bolsillos de los ciudadanos, ¿no? Entonces, no sé, yo quiero escucharlos a ustedes decirme propuestas. ¿Qué podemos hacer en un entorno como en el entorno de Mazatlán para, por ejemplo, el aumento a los camiones? Pues mira, ha habido algunas propuestas por ahí en las redes sociales de justamente salir a exigir, ¿no? Yo a lo mejor pienso que, si bien esa forma de exigir, ¿no?, a través de protesta puede ser útil, lo que también es útil es ver qué va a ir después de la protesta, ¿no? Entonces, no es solamente ir a organizar la protesta, gritarles a los concesionarios, gritarles a los choferes o al mismo gobierno municipal y estatal de que no queremos el impuesto, sino se tienen que ver alternativas, ¿no? Porque hay condiciones que también son negativas tanto para concesionarios como para los choferes, ¿sí? Entonces se necesitan encontrar esos puntos que puedan ser, digamos, ventajas políticas para quienes están generando una acción en contra del impuesto. Yo creo que sí se puede hacer mucho, ¿no? Políticamente hablando, y se puede organizar de manera que haya interlocución también con el gobierno del Estado, ¿no? Yo creo que es lo principal. Se tiene que tomar en cuenta al Estado, me refiero como estas instituciones de gobierno, y ver cuáles son las condiciones que tienen los concesionarios, ¿no? Porque nosotros podemos hablar sin saber exactamente cuáles son las condiciones del chofer del camión, sin saber cuáles son las condiciones del concesionario, y entonces no podemos realmente brindar una solución. Entonces, yo lo primero que propondría sería que haya una interlocución, ¿no?, entre los concesionarios, el Estado y la ciudadanía. Yo rápidamente voy a decir, yo creo que también sí, primero que sea una apertura del Estado hacia los ciudadanos, que existe también una apertura hacia la iniciativa privada, que sabemos que pocos son los que tienen las concesiones de los camiones, pero también una apertura también a lo que tiene que ver con nuevas energías y posiblemente a un servicio de calidad, porque eso nos va a orillar precisamente a que los concesionarios tengan que invertirle, a pesar de que hay un aumento y lo puedan justificar, y que los beneficiarios, pues nosotros seamos en este caso los primeros que podamos vernos atendidos por estos beneficios. Y eso sería, ya para terminar también, lo otro que creo importante sería utilizar energías alternativas y posiblemente quitarle al Estado parte de este tema del dominio de la concesión. Es una de las cosas que yo veo prioritarias. Bueno, pues muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por estar, a mis compañeros Ulises Milán y Luis Gustavo Kelly. Muchas gracias a nuestros radioescuchas de su programa Agenda Pública Sinaloa. Nos vemos el próximo lunes, 8:30 de la mañana aquí en la cita. Ok, gracias. Cuídense, hasta luego.